Ahora a continuación tendremos el estudio bíblico sobre atavío de las mujeres por el ministerio Radio Solidaria, que se encuentran en España. Aleluya, gloria al Señor. Es un ministerio que también Dios usa mucho. Así que escuchemos la reflexión y el estudio que nos darán nuestros hermanos de Radio Solidaria sobre el atavío de las mujeres. Este es el tiempo del estudio bíblico. En este día continuamos con Primera de Corintios. Hoy llegamos al capítulo 11. El título del capítulo es muy interesante: Atavío de las mujeres. Por eso en este día el título que ponemos a este estudio bíblico es La belleza que agrada al Señor. Hace unos años, 2016 si no me equivoco, María Julia Mantilla, la Miss Mundo de Perú, dice que para ser elegida Miss Mundo tuvo que someterse a una serie de disciplinas drásticas que le hicieron cambiar su estilo de vida. 5 días a la semana, 2 horas de ejercicio en un gimnasio, 1 hora de natación, 1 hora de sauna, un día de la semana visita al estilista y una dieta de alimentos que era muy estricta, sobre todo eliminando las grasas. Lo dijo en una entrevista. Por eso cuando hablamos de la belleza, el mundo tiene sus parámetros para medir la belleza. Y esos parámetros son distintos a los de Dios. Probablemente usted más de alguna ocasión ha sentido la presión del mundo. Se ha sentido mal porque no tiene ciertas características que la sociedad, que la televisión, que la moda nos están exigiendo. Yo quiero decirte en este día que aunque el mundo tiene una manera de medir la belleza de una mujer, Dios busca mujeres hermosas de otra manera. Mujeres y hombres, La Biblia nos dice en varios pasajes que Dios no se complace en lo externo, sino que Él se agrada de la belleza del corazón. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay una historia también en el libro de Hechos que nos enseña quién es una persona hermosa para Dios. Hechos capítulo 9. Esta historia es una historia muy interesante. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, la escribe para que nosotros aprendamos quién es una persona hermosa. La historia se desarrolla en Jerusalén, cuando Jesús ya no estaba en la tierra. Él había fundado su iglesia. Y el personaje central de esta historia vivió en una época donde también el mundo valoraba tremendamente la belleza física. Dicen los historiadores que las mujeres gastaban dinero para obtener fragancias, aceites, vestidos de seda y adornos de oro para lucir hermosas. El tiempo ahora ha cambiado. Hoy, de igual manera, la mayoría de las personas buscan cómo parecer hermosas ante los ojos de los demás. Nunca antes se había dado tanto al culto al cuerpo, y más lo vemos hoy en día en los anuncios de televisión, los centros comerciales, esos centros comerciales que nos bombardean diciéndonos que para ser una buena persona y ser hermosa debemos ponernos tal marca. In Palestine, despite the cessation. En la vida cristiana, ¿sabes? Pasa esto también. Hay muchos creyentes que se endeudan y se meten en problemas económicos por comprar ropa, accesorios de belleza. Y probablemente este sea una palabra que Dios quiere darte a ti, que Dios quiere darme a mí. Sin darte cuenta, a lo mejor has comenzado a caminar como el mundo camina, has comenzado a moldarte a lo que el mundo está dictando. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a aquellas personas: no os conforméis a este siglo. Y la época de la historia es una época parecida a la de ahora, una época en la que debemos recordar cuál es la belleza que Dios está buscando. Por eso el personaje central de la historia es una mujer, se llamaba Tabita, ¿no? Y para muchos es un nombre muy desconocido. ¿Conoce usted a alguien que se llame Tabita? Probablemente sí, probablemente no, probablemente es la primera vez que lo escuchas, pero su nombre en griego es Dorcas, y ese nombre significa gacela, el ser de hermosa apariencia. Y la gacela era admirada en aquellos tiempos por su belleza. Aquí podemos ver que esta mujer era una mujer de hermosa apariencia.
No se dice cuántos años tenía esta mujer. Probablemente a lo mejor tenía tu edad. Probablemente a lo mejor tenía 50, 40, 30, no se sabe. Pero lo cierto es que esta mujer un día enfermó y murió. Dice la historia que la mujer, luego que había sido lavada y preparada para velarla, la pusieron en una sala y fueron a buscar al apóstol Pedro, quien hizo un milagro y la resucitó. Esta historia nos da 3 puntos clave para ser una persona hermosa a los ojos de Dios. En primer lugar, para ser una persona hermosa, debo ser un discípulo. Aquí ya no te estoy hablando de la apariencia física. Dice el versículo 36 que había en Jope una discípula que interesantemente, como Lucas identifica a esta mujer, no dice mucho acerca de ella. No dice que había una costurera, no dice que había una comerciante, porque ese era su trabajo. Había una doctora, había una licenciada, había una abogada, no lo dice. Dice que había una discípula. No dice tampoco había una mujer. No. No dice había una jovencita, no. No dice había una anciana, había una discípula. Dios espera ver mujeres que son hermosas, no por lo que tienen, ni por lo que hacen, ni por lo que visten, sino por lo que son, discípulas. Hoy en día podemos encontrar asistentes a la iglesia, pero no discípulas y discípulos, seguidores de Jesús a tiempo completo. Podemos encontrar buenas mujeres en las iglesias, pero no discípulas. Podemos encontrar maestras en las iglesias, pero no discípulas. Y maestra me refiero a lo mejor una profesora de la escuela dominical, o una persona, una mujer que ministra a otras mujeres en las células, en las reuniones de oración. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día se le ha dado importancia al saber, al tener, al hacer antes que el ser. Por eso es que encontramos muchas personas con el título en la iglesia, pero que se olvidaron en algún momento que antes de ser lo que son ahora eran discípulos. Renunciaban a sus comodidades para seguir a Jesús, para ministrar a los jóvenes en la iglesia, a las personas necesitadas. ¿Quién es una discípula según la Biblia? Una discípula es una fiel seguidora, hacedora de la voluntad de Dios. Y hoy me estoy centrando en las mujeres más que nada porque 1 Corintios capítulo 11 nos habla sobre el atavío de las mujeres. Y como vamos por partes, hoy nos ha tocado llegar a este capítulo. Una discípula es alguien que lee la palabra diario, no de vez en cuando. Es alguien que habla con su maestro a diario, no de vez en cuando. Es alguien que sigue a su maestro a pesar de lo que venga. Es alguien que permite a otro que forme su vida. El problema es que ahora es difícil encontrar a creyentes que le permitan a otros señalar los cambios y esos ajustes que se debe hacer. Dejar que el Señor meta el cincel y el martillo y nos moldee. Dice la Escritura que en cierta ocasión los discípulos, cuando Jesús les estaba señalando las cosas que tenían que cambiar en sus vidas, muchos se fueron, ya no seguían a Jesús. Y Jesús se acerca a los discípulos y dice, ¿vosotros también os queréis ir? Una discípula, un discípulo es aquella que está dispuesta a cambiar su mal carácter, a cambiar su manera de hablar, a cambiar su manera de actuar con su esposo, con sus hijos, con los hermanos. Y hay algunas mujeres que son fieles en venir a la iglesia, fieles en servir a un ministerio, fieles en ofrendar, fieles al entrar al culto, pero no obedecen a Cristo. Cuando Cristo les señala un cambio que tienen que hacer en su vida, se niegan. La pregunta es, ¿somos discípulos de Cristo? Si eres discípula de Cristo, tú sigues a tu maestro a pesar de lo que venga. Si eres discípulo de Cristo, dedicas tiempo a estar con tu maestro a diario. Si eres discípulo de Cristo, si eres discípula de Cristo, le obedeces cuando se te indica un cambio de actitud o de conducta. Si eres discípula y discípulo de Cristo, entonces eres una mujer y eres un hombre para Dios. El segundo punto, para ser una persona hermosa, debo hacer discípulos. El versículo 39 de Hechos dice que cuando Pedro llegó encontró un grupo de mujeres que le rodearon. Hay dos palabras interesantes. La primera es la palabra llorando. Lo primero que estas mujeres muestran son sus lágrimas. No eran mujeres contratadas para llorar, ellas lloraban porque una parte de sus vidas había sido quitada. Ellas eran seguidoras de la difunta, de esta discípula. Eran personas que habían sido formadas por la manera de vivir espiritual de esta mujer. En otras palabras, esas personas eran discípulas de Dorcas, podríamos decir.
imitadoras de ellas, porque ella era imitadora de Cristo. Jesús lo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Discípulos, también discípulas. Es para los hombres y es para las mujeres. Podríamos decir que hoy en día hay escasez de discípulos. Hemos reducido el discipulado a un libro. Ya no hay esa entrega que había hace años de predicar, de ir a las misiones. Parece que el primer amor se ha enfriado. Para ser una persona hermosa debo de adornarme de buenas obras. Este es el último punto. La segunda palabra interesante del versículo 39 es mostrando. Dice que lo que ellas mostraban eran las túnicas, eran los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. En otras palabras, ellas estaban luciendo lo que ellas les había regalado. Y no hay duda que las mujeres discípulas de Dorcas tenían una tremenda necesidad física. Eran viudas. Tú, si lees la historia, Dorcas hacía túnicas y hacía vestidos para las mujeres viudas. Lo que Dorcas hacía era hacer que las mujeres vivan la fe en Cristo. Ella entregaba lo que tenía a las necesidades de las viudas. Recuerda lo que dijo Santiago, capítulo 2. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no se tienen obras, está completamente muerta. Hoy en día estamos centrados en nuestras propias necesidades y no vemos con el corazón al necesitado. Qué importante es recordar que hay personas hermosas que se adornan de buenas obras y no tanto por lo que tienen. Muchas veces no levantamos los ojos, no vemos la necesidad del otro y estamos centrados en nuestras necesidades. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Te adornas de buenas obras? ¿Te conocen por una persona que se fija y se llena de las necesidades del otro? ¿O te conocen como una persona que habla bonito, que canta bonito, pero que cierra su compasión hacia el necesitado? Recuerda que para el mundo puede ser que seas hermoso porque tienes una bonita figura, un bonito nombre, un prestigioso apellido, un buen sueldo, una bonita casa, eres un buen deportista. Para Dios la hermosura se encuentra en el corazón. Y Dorcas nos ha dado 3 lecciones de quién es una persona hermosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo se nos va a conocer a nosotros? Esa es la pregunta. Y la respuesta depende de ti y de mí. Hoy con nosotros Dorcas.